Bienvenidos una vez más a este espacio espiritual donde creemos sin duda que Dios va a hablar a nuestras vidas de una manera muy especial. También estamos agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ustedes que tiene a bien a ponerse a través de su aparato, de su teléfono, de su computadora, de su iPad y mirarnos para escuchar la palabra del Señor. De veras que les extrañamos y queremos que Dios les bendiga de una manera muy especial. El tema que quiero tratar en este momento es que tenemos que perseverar en la fe. Así es que somos llamados nosotros a perseverar, a creer, a obrar y a avanzar en el camino del Señor. Así es que vamos a perseverar en la fe. Tengo algunos años en la viña del Señor trabajando en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y he mirado a mucha gente que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, pero lamentablemente muchos de ellos ya no perseveran, no siguen en el camino del Señor por infinidad de explicaciones que ellos tienen. A veces nos los topamos y les preguntamos, los esperamos en la casa de Dios y ellos nos dicen, bueno, ya no estoy ahí, ya no voy a la iglesia porque tuve un problema, alguno de la congregación me estafó, un predicador fue insensible hacia mi necesidad, no me saludaron, no me ayudaron en cierta necesidad, no me ayudaron en cierto problema, no me visitaron, y infinidad de excusas que pone la gente para no perseverar, mas ellos ignoran, no sé si voluntariamente, pero ellos ignoran que todas estas excusas no nos valen de nada. Nosotros somos llamados a perseverar. Una vez que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos que perseverar en la fe, porque de otra manera no podemos alcanzar los objetivos o los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero recordarles que Dios perdona pecados, pero no excusas. El apóstol Pablo aconsejó sabiamente a Timoteo diciéndole: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto está en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 12. Lo que me quiero enfocar en este versículo es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. En esta pelea de la fe, de la buena batalla de la fe, en esta pelea, usted y yo que hemos recibido esta preciosa fe a través del autor y consumador que es nuestro Señor Jesucristo, esta preciosa fe que es más preciosa que el oro, esta preciosa fe que ha sido depositada en nuestras vidas, el enemigo quiere que usted y yo la perdamos. El enemigo quiere que usted y yo no perseveremos en esta fe tan preciosa. Así es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: van a venir problemas, van a venir angustias, van a venir sufrimientos, pero tú tienes que pelear, tú tienes que mantenerte firme, tú tienes que mantenerte trabajando y luchando en la fe, porque solamente así podrás vencer. Así es que usted y yo no podemos quedarnos pasivos, viendo cómo el enemigo nos roba la fe, viendo cómo el enemigo nos distrae en la fe, viendo cómo el enemigo hace que nuestros hijos o nuestro cónyuge pierda su fe. Nosotros no podemos quedarnos pasivos, nosotros tenemos que pelear. Claro, no estamos hablando de pelear físicamente, estamos hablando en una pelea espiritual. Así es que, ¿por qué dice el apóstol Pablo pelea? Yo puse aquí en mis notas: porque el enemigo lucha incansablemente para arrebatarnos la preciosa fe que hemos recibido de parte de Dios. Sí, el enemigo lucha incansablemente para robarle la fe de usted, para robarle la fe de sus hijos, la fe que tenemos en Jesucristo, la fe que tenemos en Dios, la fe que tenemos en su palabra, la fe que tenemos en sus milagros, en sus promesas, en sus propósitos. Bueno, el enemigo no quiere que usted tenga esa fe puesta ahí. Él quiere debilitar esa fe. Una vez debilitada la fe, desaparece nuestra fe y ya no perseveramos en la obra del Señor o en la fe de nuestro Dios que ha depositado en nuestras vidas. El enemigo quiere que perdamos la batalla de la fe a través
de tres cosas muy importantes que visitan nuestra vida. Una es la duda, otra la injusticia y el otro el sufrimiento. Hay muchas más, pero estas son las que más vienen a nuestra vida espiritual: la duda, la injusticia, el sufrimiento. Cuando no peleamos la batalla de la fe, le damos entrada a pensamientos que nos van desalentando en el camino del Señor. Sí, cuando el enemigo avienta sus dardos y nosotros le damos cabida a nuestro corazón y a nuestra mente y empezamos a meditar en esas cosas negativas, eso viene a trabajar en nuestra vida espiritual de tal manera que empieza a menguar nuestra fe, empieza a debilitarse nuestra fe. Empezamos a pensar que Dios no nos escucha, que no provee. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad y no vemos la provisión de Dios. Aunque Dios ha prometido que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y es ahí donde tenemos que perseverar en esas promesas de parte de Dios. Y vemos que a veces oramos y oramos por alguna petición, por alguna necesidad, y sentimos que Dios no nos escucha. Y solamente escuchamos el silencio de Dios y no escuchamos una directiva de Dios, una directriz de Dios. Pero hoy quiero decirle que aunque usted esté orando y no mire o no escuche cómo Dios va a proveer, Dios lo va a hacer, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dado promesas para nosotros y Él las va a cumplir. El asunto es que tenemos que esperar. Y una de las traducciones que voy a decir más adelante es eso: la paciencia también se traduce como perseverancia, o perseverancia como paciencia. Así es que empezamos a pensar que Dios no nos escucha, que no provee, y aún después lo que hemos leído en la Biblia se nos hace como fantasioso, porque decimos, bueno, Dios hizo milagros, pero quizás no los hace en esta época, o quizás no los hace en este tiempo, quizás nada más fue para aquellas generaciones. Pero hoy quiero decirle que Jesucristo dijo que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así es que si Él hizo milagros ayer, hoy los puede hacer también. Y si los hace hoy, los hará mañana. Tenemos que confiar, tenemos que perseverar en la fe, perseverar en que Dios va a hacer algo especial sobre nosotros o para nosotros. Así es que el enemigo que tenemos, el enemigo de nuestras almas, él es muy astuto y nos avienta el dardo de que la sabiduría, el poder, el amor y las promesas de Dios no son tan maravillosos como lo creíamos cuando empezamos en el camino de la fe. Muchos de nosotros al principio, cuando nos entregamos al Señor, cuando empezamos nuestro caminar con Jesucristo, todo lo creíamos, así como dice 1 Corintios capítulo 13, hablando del amor, todo lo soportábamos, todo lo creíamos en todo momento. Pero ahora, con cualquier cosita y con cualquier duda que viene a nuestras vidas, decimos, quizás a lo mejor Dios no quiere esto, quizás a lo mejor Dios no lo va a hacer, o no es la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Que las promesas de Dios son para nosotros, porque su palabra es viva y es eficaz. Su palabra es viva, y la palabra del Señor dice que Él lo que ha prometido, Él lo va a cumplir. Así es que espérelo de parte de Dios. Entonces, al final del día vemos que todo esto tiene efectos que debilitan nuestra fe. Cuando empezamos a creer que Dios no hace milagros, que empezamos a darle cabida a los pensamientos del enemigo, que no vamos a sanar, que todo estará mal. Eso empieza a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón espiritualmente, y nos empieza a debilitar, y empezamos a enfermarnos espiritualmente, de tal manera que nuestra fe empieza a decaer. Y aquellos que nos miraban, que levantábamos las manos, aquellos que nos miraban, que adorábamos a Dios, que predicábamos con una unción, que predicábamos con fuerza, que testificábamos a cada persona, entonces ahora ya no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque no se perseveró en la fe. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea, tienes que pelear. Hermano, hermana, joven, señorita, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Esto nadie dijo que era fácil, pero tampoco es imposible. El Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, y ha depositado al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. No estamos solos.
Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar a pelear esta buena batalla de la fe. Tenemos que perseverar en la fe. En la Biblia registra un hombre del cual Jesucristo habla que es uno de los, o es el mayor de los hombres nacido de mujer, es Juan el Bautista. Jesucristo testifica acerca de él. Juan el Bautista atravesó por un problema parecido a esto de lo que estoy hablando. Él perseveraba en la fe, sí. Él estaba fuerte en la fe, sí, pero llegó un momento en su vida que tuvo angustia, que tuvo dolor, porque la duda lo visitó. ¿Cuándo lo visitó? Cuando lo encarcelaron por decir verdades. Lo encarcelaron a Juan el Bautista, y por medio de ese sufrimiento que estaba atravesando, él no podía entender por qué, si Jesús era el Mesías prometido, el instaurador del reino de Dios, el Hijo de Dios, ¿por qué entonces permitió la injusticia de su encarcelamiento? Quizás la duda llegó a su vida. La oscuridad de la duda en este punto turbaba la fe de Juan el Bautista, que él tuvo que enviar a 2 de sus discípulos, escuche bien, con una pregunta que le angustiaba su alma. Y esto está en Mateo capítulo 11, verso 3. La pregunta era, y dice así: díganle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Yo no sé si usted puede ver en esta pregunta que algo había en el alma de Juan, aquel hombre que bautizó al Señor Jesús, que quizás escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, que quizás miró al Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, reposando sobre Jesús, que quizás miró los cielos abiertos cuando Jesús se bautizó. Pero ahora vemos en esta pregunta como que hay angustia dentro de él, aunque él está perseverando en la fe, pero ahora está dentro de un problema, ahora está dentro de una angustia, de un dolor, y la duda le visita. Por eso es que él manda a 2 de sus discípulos y le dice: vayan con Jesús y pregúntenle si Él es, o vamos a esperar a otro. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la angustia y la duda le visitó. La respuesta del Señor está en Mateo capítulo 6, 4 al 5. Fue una referencia a las maravillas de su obra que nadie puede negar. Y Jesús respondió y dijo, escuche esto: id y haced saber a Juan, ahí en la angustia donde está, que su fe se levante. Lo que está Jesús diciendo es: vayan y díganle todo esto para que su fe se fortalezca, para que siga permaneciendo, para que siga perseverando en la fe, porque Él lo va a necesitar. Está en un momento de angustia, está en un momento donde la duda le ha visitado, está en un momento de dolor, de sufrimiento, y necesita esta palabra. Pero vayan corriendo y díganle a Juan lo que han visto sus ojos y lo que han oído sus oídos. Y el Señor dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Aleluya. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Vayan y díganle a Juan para que su fe se levante. Yo soy el que soy, dice Jesús con estas palabras. Yo no sé por qué clase de circunstancia usted esté atravesando, qué duda le ha visitado o qué sufrimiento, pero hoy le digo en el nombre del Señor: persevere en la fe, persevere en la palabra del Señor, siga creyendo en que Dios le va a ayudar, en que Dios le va a sacar adelante. Dios es un Dios que nos ama y es un Dios bueno. Tenemos un Padre bueno, no estamos huérfanos. Él está al cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Por eso hoy le digo una vez más: persevere en la fe. Solo así podremos vencer las dudas que tratan de atormentarnos. ¿Cuándo vencemos la duda? Cuando perseveramos en la fe. Escuche esta definición de perseverancia. La perseverancia en sentido literal quiere decir continuar, seguir, ser constante. Pero en el sentido espiritual, la perseverancia significa persistir en la verdad, mantenerse firme en la verdad,
Seguir adelante en nuestro compromiso de fe. Escucha, esta me encantó. Seguir adelante en nuestro compromiso de fe. Tenemos un compromiso y es nuestra fe. Porque no murió cualquier persona, murió el Hijo de Dios por nosotros. Y a través del Hijo de Dios se nos ha entregado una fe más preciosa que el mismo oro. Usted tiene una fe más preciosa que el mismo oro. Así es que tenemos que seguir adelante perseverando. Nuestra fe, tenemos que seguir adelante en nuestro compromiso de fe, no importando cualquiera sean las circunstancias, positivas o negativas. Tenemos que seguir perseverando. Aunque no miremos cambios positivos, tenemos que seguir perseverando. Miren lo que dice Eclesiastés 11:4. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Yo no soy agricultor ni mucho menos, pero sé un poquito de lo que quise estudiar acerca de esta palabra. Y dice aquí que el que al viento observa, no sembrará. Yo no sé si usted ha estado en un sembradío, pero cuando vienen esos vientos, son vientos abrasadores, son vientos muy fuertes, que quizás si usted quiere poner la semilla, bueno, pues la semilla no va a caer ahí, y si acaso cae, el mismo viento la va a arrebatar y vendrán las aves del cielo y se la van a comer. Y dice aquí, y el que mira las nubes no cegará. Lo que yo traté de entender de esta palabra es que esta palabra nos invita a confiar en Dios y no depender de la supuesta madre naturaleza. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar cualquiera sean las circunstancias. Para poder nosotros sembrar, no tenemos que mirar o observar el viento, las condiciones. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que perseverar en fe. Para poder cegar, no tenemos que mirar las nubes, tenemos que creerle a Dios, depositar nuestra confianza en Dios. No podemos perseverar sin confiar en Dios. Usted y yo tenemos que confiar en Dios, en que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios tiene el control absoluto de mi matrimonio, Dios tiene el control absoluto de mis hijos. Dios tiene el control absoluto en mis nietos, en mis finanzas, en mi trabajo secular. Dios tiene el control absoluto en la congregación. Dios tiene el control absoluto en todas las áreas. Él sigue en su trono de gloria. A Él no se le ha escapado nada de sus manos. Así es que hoy estamos atravesando por esta pandemia y no podemos ser negligentes ni ignorantes. Tenemos que perseverar en la fe. Claro, tenemos que tener el distanciamiento social, tenemos que lavarnos nuestras manos, tenemos que ser precavidos, usar nuestra máscara, los guantes, ser precavidos en todo lo que conlleva todo esto. Pero escuche lo que puse yo aquí meditando. Pero no debemos permitir que alguien nos meta en su círculo de miedo. Escuche esto, usted y yo no debemos permitir que alguien nos meta en su círculo de miedo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien tiene miedo, yo no estoy dispuesto a entrar en ese círculo de miedo, porque yo persevero en la fe. Porque yo tengo un Dios que ha depositado su fe en mi vida, y esa fe es más preciosa que el oro. Esa fe es algo sobrenatural, que va más allá de lo que miran mis ojos naturales, o de lo que perciben mis oídos, o de lo que puedo palpar con mis manos, o de lo que puedo pensar con mi mente. Mi fe va más allá, la fe de nuestro Dios va más allá. Por eso es que hoy le digo, aunque estemos dentro de esta pandemia, no deje que alguien que tenga miedo lo trate de llevar a su círculo de miedo. Porque usted no es igual a esa persona. Usted tiene fe en Dios. Su fe persevera en Dios. Su fe usted no la compró en una tienda o en un mercado. No, su fe ha sido depositada en su vida de parte de nuestro Dios, por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que vemos entonces que usted y yo no debemos permitir que alguien nos meta en su círculo de miedo. Hoy le digo, como ministro del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, persevere. Dios tiene grandes propósitos para usted y su familia. El dicho dice que el que persevera alcanza. Alguien dijo, lo mío no es suerte, sino favor de Dios, perseverancia, esfuerzo y mucho sacrificio.
A lo largo del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también Él miró multitudes que le seguían. Jesús no fue la excepción. A Jesús le seguía multitud de gente, pero algunos le seguían porque Jesús multiplicaba los panes, porque Jesús multiplicaba los peces, porque Jesús hacía milagros, porque Jesús resucitaba gente, porque Jesús daba palabra al cansado, al afligido, traía liberación, echaba fuera demonios, y la gente le seguía a veces por curiosidad, por a ver qué hace en este día Jesús, a ver qué hace Jesús en esta tarde o en esta noche. Y mucha gente le seguía por conveniencia, pero otros le seguían de buena voluntad. Otros le seguían porque entendían y sabían que Jesús no era cualquier persona, porque sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, no eran como la de los fariseos o la de los saduceos, sino que eran enseñanzas que traían efecto espiritual. Por eso muchos de ellos querían perseverar en la fe, querían perseverar en lo espiritual que traía Jesús. Pero muchos de ellos también solamente le seguían por conveniencia, por algún pedazo de pan, por algún pedazo, un trozo de pescado, o quizás por un milagro. No sé por qué cantidad de cosas le seguían, pero sin duda que algunos le seguían con sinceridad. Cuando Jesús habló, esto está en el capítulo 6 del libro del Evangelio según San Juan, cuando Jesús habló sobre esta verdad espiritual de comer su carne y beber su sangre, Él se estaba refiriendo a creer en su sacrificio, que Él sería maltratado, que Él sería vituperado aún siendo el Hijo de Dios, que Él sería crucificado, que Él sería sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces Jesús en el capítulo 6 empieza a hablar del pan que cayó en el desierto, del maná que cayó en el desierto. Y dice Jesús estas palabras: no os dio Moisés el pan en el desierto, mas mi Padre os da el verdadero pan. Y es donde Jesús empieza a decir: yo soy el verdadero pan de vida, o yo soy el pan de vida. Y Él dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede perseverar conmigo, no puede tener parte conmigo. Pero recuerde que esto significaba creer en su sacrificio. Y cuando muchos de sus discípulos en el capítulo 6, si usted lee todo el contexto en el capítulo 6, usted se dará cuenta que muchos de sus discípulos le dijeron esta palabra: dura es esta palabra, le dicen a Jesús, ¿quién la puede oír? En otras palabras, ellos dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar, o es muy difícil de digerirlo, y es muy difícil de perseverar en esto que has dicho. Y luego dicen ellos: ¿quién puede estar de acuerdo contigo? Fue en ese preciso momento donde Jesús observó que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esto está en Juan 6:66. Muchos de sus discípulos, dice la palabra de Dios, volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Qué quiere decir? Que muchos de sus discípulos, cuando escucharon la palabra de Jesús, aquella palabra que les confrontaba a creer en el sacrificio de Jesús, se fueron. Ya no perseveraron en Él, ya no perseveraron con Él, ya no perseveraron en la fe de Él, ya no perseveraron en el camino de Jesús o en las enseñanzas de Jesús. Se retiraron completamente, como mucha gente cuando escucha acerca de Dios, acerca del Padre, acerca del Espíritu Santo. Bueno, pues la gente está contenta, pero cuando necesitan recibir a Jesús, cuando requieren vivir como Jesús habla y como Jesús quiere y como Jesús ha dicho a través de su palabra, entonces ahí decimos: Jesús, esto no nos interesa, ahí te veo. Y ya no perseveramos en la fe. Así muchos de sus discípulos, dice la Biblia, que se fueron, se retiraron. La perseverancia en Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo lo que se requiere, escuche, esto es sencillo, todo lo que se requiere para perseverar en la fe es aceptar la palabra de Dios. Aceptar la palabra de Dios en nuestros corazones es todo lo que se requiere. Pero ellos dijeron:
Esto que dices, Jesús, es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero yo sé que usted está de acuerdo con la palabra de Dios. Usted no se va a retirar de la fe. Aunque le sucedan cosas negativas, yo sé que usted va a permanecer en la fe. Porque Dios ha depositado al Espíritu Santo sobre su vida para que usted permanezca fiel y firme en la palabra de nuestro Dios. En ese preciso momento donde Jesús miró que muchos de sus discípulos ya no quisieron perseverar al lado de Él, sino que le abandonaron, dice que Él volteó su mirada a los otros 12 discípulos y les hizo este reto. Y Jesús les dijo: ¿quieren también acaso irse ustedes también? Escuche, esto suena fuerte, porque Jesús está viendo que unos se van y tiene un grupito de 12, y a esos 12 les dice: ¿acaso también quieren irse ustedes? ¿Acaso ustedes también no van a creer en mis palabras? ¿No van a creer en que yo soy el pan vivo que descendió del cielo? Y ahí mismo, en ese instante, Pedro se pone en pie y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Escuche, usted que está atento en su iPad, en su computadora, en su teléfono, escúcheme estas palabras que dice Pedro: ¿a quién iremos? Tenemos que perseverar en Jesús. Fuera de Él no hay nada. Hoy hemos visto a través de esta pandemia que gente millonaria está suicidándose, que gente millonaria está en caos, que restaurantes carísimos ahora ya no van a cerrar, ya no van a poder reabrir porque están en la quiebra. Porque el dinero solamente es dinero. El dinero no nos da salvación, el dinero no nos puede traer paz, el dinero no nos puede traer seguridad. Solamente las palabras de vida que trae Jesucristo a nuestra vida a través del libro sagrado, la Biblia. Por eso le digo: persevere en fe. Crea que Dios va a estar con usted, crea que Dios está con usted. Pero créalo de todo corazón. Baje esas promesas de Dios a su mente y a su corazón y diga: Señor, yo creo tu palabra, yo creo a tus promesas. Yo creo que tú eres fiel y que tú me vas a sacar adelante. Por eso Pedro le dice al Señor Jesús: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego viene lo más maravilloso y dice Pedro: y nosotros hemos creído. Así dígalo conmigo: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto necesitamos confesar a Jesús como Señor y Salvador a cada momento y a cada instante, y decirle: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el ungido, yo creo que tú eres el Mesías, yo creo que tú eres el enviado, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y vemos entonces que aquellos que se fueron, que aquellos que se retiraron, no tenían este tesoro en sus corazones. Cuando Pedro se levantó y dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. No solo hemos creído, sino que conocemos, con nuestros ojos lo hemos visto, que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el enviado. Así es que toda persona que quiera perseverar ha de decir lo que dijo el apóstol Pedro con plena seguridad y convicción: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para perseverar en lo espiritual se requiere determinación. Así como lo escuchó, tenemos que determinarnos a creerle a Dios. Determine en este momento a creerle a Jesucristo. Si usted quizás no ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal en su corazón, ábrale su corazón en este momento y dígale: Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo quiero eso que dice el predicador en este momento. Yo quiero recibirte. Yo quiero perseverar en tu fe. Yo conozco que tú eres el Hijo del Dios viviente. Reconozco mis pecados. Perdóname. Límpiame, purifícame, séllame con tu Espíritu Santo.
y dame el gozo de esta salvación tan grande. Dígalo en su corazón, dígalo en su mente, confiéselo con sus labios. Y Dios no tardará en responder a su petición. Pero determínese, usted que ya le recibió, determínese a creer a la palabra del Señor. Dios ha dicho que no nos va a desamparar. Bueno, pues crea que Dios está a su lado, crea que Dios tiene control de su situación. Le dijeron a alguien: ¿qué suerte tienes? Oye, te ha ido muy bien en la vida. Y él contestó: lo mío no es suerte, sino es favor de Dios, misericordia de Dios y gracia de Dios. Hoy quiero decirle a usted que me escucha, usted que me mira, que la gracia, la misericordia y el favor de Dios nos va a ayudar para perseverar en la fe. Perseveremos en la fe y así el enemigo no agarrará ventaja y no hará que nuestra fe se debilite, porque nosotros de hoy en adelante perseveraremos en fe en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga, les amamos y esperamos verles pronto. Amén, amén.